Arrancamos. Les acordamos como siempre que todos los martes enviamos las actualizaciones y que todos los jueves estamos haciendo estos webinars que se pueden conectar. Al final del webinar les enviaremos la grabación del mismo con cualquier otro documento que hayamos conversado a través de esta presentación. Esto no es una consulta como tal, esto es lo último que está pasando. Si quieren una consulta más profunda, pues con mucho gusto nos escriben y coordinamos una cita. Hoy estará presentando con nosotros la compañía de Synergy, según habíamos comentado la última vez, que son expertos en el tema del crédito de retención de empleo. Vamos a estar un poquito más adelante pues, con ellos. Nos acompaña el licenciado Pavón Roca y Rodrigo Macer. La estructura son 60 minutos, es una charla de 1 hora. Las preguntas las hacemos por el chat. Todos estamos en mute, se está grabando. Y más o menos yo voy a hablar 25 minutos. Más o menos Synergy va a hablar como 25 minutos y al final tenemos una sección de preguntas y respuestas. Los temas pues son básicamente los mismos de siempre. Hoy vamos a estar enfocándonos en las preguntas que más he recibido esta semana, que es cómo se hace el cálculo de la cantidad del préstamo que te van a condonar y qué ajustes son los que te van a hacer si es que no gastamos el dinero de los préstamos PPP según nos comprometimos a hacerlo. Vamos a estar hablando un poquito de eso y también vamos a estar hablando sobre las licencias del COVID que siguen dando de qué hablar y siguen habiendo cambios de aclaraciones y muchas de ellas nos afectan. En cuanto a servicios profesionales, ya saben que en estos momentos a nadie se le hace la retención del 6% ni del 10%, así que los pagos que tengan fecha de estos meses, pues se supone que salgan sin retención. Y que si algún suplidor voluntariamente le solicita que le hagan la retención, pues tienen que ir al chavo.com, ir a buscar el suplidor, editarlo y poner la retención que ellos deseen que se le haga. Actualmente no estamos cobrando por el servicio de hacer los pagos los miércoles. Los miércoles nosotros hacemos pagos electrónicos y enviamos cheques por correo. Cualquier cliente que se quiera anotar para ese servicio, coordine con su contador, porque lo estamos haciendo totalmente gratuito para que nadie tenga que salir de las casas ni nada por el estilo. El tema del IBU está en amarillo porque ya, como saben y hablamos la última vez, ya se tiene que estar haciendo los pagos a Hacienda de nuevo. Ellos no tienen un mes, pero ya el IBU que se cobró durante marzo, que usualmente se depositaba en abril 20, pues ahora se va a depositar en mayo 20. ¿Verdad? Ya abril 20 pasó. La próxima fecha importante del IBU sería entonces el próximo 20 de mayo, donde se deposita lo que se haya cobrado durante el mes de marzo. Les recordamos que tenemos hasta mayo 15 para hacer las informativas, que este año es distinto, que si no hacemos las informativas no podemos tomar la deducción en las planillas y eso pues podría crear un problema significativo para muchos de nosotros. También les comentamos que hay un proyecto de la Cámara que está pendiente. La Cámara anunció que iba a retornar a sus labores en mayo 4. Eso es el lunes que viene. Estaremos pendientes a ver si presentan esa medida que básicamente extiende de mayo 15 a mayo 31, más elimina otras contribuciones que tienen que ver con la contribución alternativa mínima, que tiene un mínimo de $500. Repasamos lo de la ley 40. Yo usualmente los cambios de una semana los repito en la próxima, por si alguien se perdió la charla de la semana pasada, pues brevemente. Les comentamos que en abril 17 se aprobó la ley 40. La ley 40 es una enmienda al código existente de nuestras contribuciones, ¿verdad? Y hace algunos cambios, la mayoría de ellos son efectivos para el año contributivo 2020, pero para el 2019 elimina el requisito de algunas de esas informativas que hay que estar haciendo, por ejemplo las informativas de autoridad eléctrica, acueductos, etcétera. Si no las ha hecho todavía, no tiene que hacerlas ya. Para el 2020, de julio 1 en adelante, algunos negocios que son business to business, el threshold de emitirle el certificado de exención sube de 200,000 a 300,000. O sea que va a haber muchos negocios que están en servicio, ¿verdad?, de business to business, que básicamente van a tener una exención hasta 300,000 y por lo tanto van a dejar de facturarles el 4%. ¿Okay? Esto sí es un alivio contributivo para algunos de nosotros que pagamos ese 4%, pero obviamente eso depende de cuánto factura el suplidor que tú contratas. Si él factura menos de 300,000 y es uno de los servicios que está exento ahora hasta 300,000, pues sepa que no se supone que le esté facturando ya el 4% después de julio 1 de este año. La tasa contributiva de los individuos en este año 2019 ya contempla un descuento del 5%.
Para el 2020 ese descuento va a ser un 8%. Eso quiere decir cuando hagamos la planilla y saquemos el cálculo de cuánto hay que pagar, ese cálculo, pues en el 2019 se le va a reducir un 5% y en el 2020 un 8%. Las tablas de retención que usualmente usan los patronos para hacer las retenciones de income tax cuando procesan la nómina, no se alteraron ni para el 2019 ni para el 2020. Esto es algo que se ejecuta al momento de hacer la planilla cuando se hace el cálculo. Así que ese efecto del 8% de descuento del 2020 se verá en abril del 2021, cuando salga esa planilla del 2020 que vence en abril 21, en abril del 2021. El requisito de auditoría, que antes era de 3 millones, ahora sube a 10 millones. Para los grupos controlados, que son estos que tienen los mismos dueños, hay que sumar todos los volúmenes de venta de cada una de las entidades dentro del grupo controlado, y si el total de venta excede 10 millones, antes era 3 millones, si el total de venta entre todos excede 10 millones, entonces cada entidad que facture más de $1 millón dentro de ese grupo tiene que también acompañar su estado financiero con un estado auditado. Estamos viendo que aunque pasó esta ley, ya los bancos están diciendo que no, que ellos van a solicitar los estados auditados como quiera, y hay otros requisitos de ley, como el registro de visitadores y demás, que también requieren estados auditados, no empece el volumen de venta. Así que hay muchos clientes que aunque no vendan 10 millones, van a necesitar la auditoría como quiera. Y hay otras instrumentalidades que no se han expresado, por ejemplo, todas las demás que no son Hacienda, que serían Departamento de Estado, Patente, CRIM, todos esos requieren estados auditados. Ahora mismo 3 millones, pues asumiremos que de aquí a allá le enmiendan los requisitos y subirán también a 10 millones, pero por ahora siguen en 3 millones. Y se crea para el 2020 un especialista nuevo que para individuos que tengan volumen de ventas de menos de $1 millón, pues ese especialista pudiese hacer un informe parecido al que los CPAs hacen para los Agreed Upon Procedures, que es un informe que se hace para poder tomar todas las deducciones en la planilla sin ninguna limitación. Así que se crea este nuevo categoría de profesional donde ellos podrían hacer estos informes. Asumimos que lo pueden hacer un poquito más económico para los comerciantes y que de esa manera pues se benefician los comerciantes. Las fechas límites no han cambiado, ninguna de las demás ha cambiado. Este es el tema de los reintegros. Les aclaro que hay clientes que nos están llamando porque tienen reintegros pendientes en sus planillas. Y esos reintegros, pues Hacienda ya se emitió su comunicado hace como 6 semanas diciendo que eventualmente enviará instrucciones para poder orientar sobre cómo es que esos créditos que tienen en sus planillas pueden utilizarse contra otras deudas que puedan tener con Hacienda. Se aclara la circular que son créditos o reintegros pendientes de la planilla del 2018. No sé si va a incluir las del 2019 cuando se hagan, pero en verdad la circular habla del 2018. Hay una ley nueva, la ley 37, que básicamente pues habla sobre 5 días adicionales de enfermedad que hay que pagar a los empleados. Estos son solamente a los empleados no exentos. Es la ley 37 y ya empezó a regir. Por lo tanto, si tienen empleados no exentos que tengan el COVID o que tengan sospecha que tienen el COVID, sepa que quizás tiene que pagarle 5 días adicionales de enfermedad. Voy rápido en esta área porque esto lo hemos hablado ya en otras presentaciones y cualquier cosa pueden siempre buscar esas grabaciones. En cuanto a los incentivos locales, en realidad no ha habido mucho cambio. Los $500 anunciados a los empleados del sector privado, yo no he oído más nada al respecto. Todavía está pendiente entonces a la confirmación de la Junta y a que nos den más instrucciones, pero por ahora no hay nada nuevo. Los 1.500 están llegando poco a poco, no han destinado incentivos adicionales, así que por ahora ese fondo está cerrado. Este fondo, que es el de los 50.000, que hemos hablado en 2 charlas anteriores, comenzó desde el 12 de abril. Que yo sepa, nadie ha logrado solicitar estos fondos todavía, pero estos son fondos destinados a cualquier empresa que haya tenido que incurrir en gastos para poder lograr que sus empleados trabajen de forma remota. En otras palabras, empresas que hayan incurrido en gastos adicionales para poder mantener los empleos que tenían. Si alguien está ha incurrido costos significativos en esa área, pues sepa que puede entrar a esta página y solicitar este incentivo de hasta $50.000. Ojo, esto es por reembolso. Vamos a los temas federales. El tema de los 1.200 de individuos sigue igualito. El secretario habló de esto ayer o antes de ayer, lo vi en las noticias y pues básicamente estamos en las mismas.
se supone que no pidamos estos 1.200 a través de la página que tiene el IRS, porque vivimos en Puerto Rico y los de Puerto Rico se supone que los chavitos nos lleguen a través de Hacienda. Hay unos que se han tirado y han entrado su información y les han llegado los 1.200, pero en la posición oficial del gobierno es que sigue todo igual y que por ahora pues hay que esperar a que Hacienda termine sus trámites para que ellos sean los que distribuyan los 1.200. Aquí les puse esta alerta laboral, que es la del 17 de abril de nuestro amigo abogado, el licenciado Reinaldo Quintana. Es una alerta que yo la leí ayer, en realidad dice el 17 de abril, pero la repartieron ayer, o a mí me llegó ayer, donde básicamente aclara mucho mejor el tema de las licencias federales y vamos a discutir esto un poquito a profundidad ahora porque nos aplica a muchos de nosotros. Como hemos hablado antes, hay dos tipos de licencias, una la llamamos COVID Sick y otra la llamamos COVID Family. Lo primero que hay que hacer es notificar que estas licencias existen. Esto se hace poniendo un póster que ya se les envió en la última comunicación. Yo sugiero que los que no estén yendo a la oficina, pues que se les envíe ese póster por email a los empleados. Y ahora todavía, como hay mucha duda con las consultas, con este tema de a quién le aplica, a quién no, nuestra posición siempre es que consulte con su abogado laboral antes de pagar estas licencias. Vamos a ver por qué ya mismo. Este es el póster. El póster que le llega a los empleados, ahí mismo se explican cuáles son los beneficios. Prácticamente el beneficio de SIC son 80 horas, o sea, 2 semanas de compensación. Y el otro beneficio es hasta 10 semanas, que es cuando tienes que cuidar a algún dependiente de menos de 18 años, que no tiene escuela, por ejemplo, y tienes entonces que tú cuidar de esta persona. Para tú cualificar para estas dos licencias federales, hay 6 causas. Esas son las que se desglosan aquí. Hay 3 que tienen que ver con el empleado como tal y 3 que tienen que ver con cosas que no son el empleado como tal, que son, por ejemplo, gente que ellos tienen que cuidar y demás. Estas 3 se les paga la cantidad completa de su salario a los empleados, las otras 3 el 66%. Ya hay unos máximos que aplican que están todos en el póster. Ahora bien, y aquí nos vamos a tener un ratito porque hay mucha duda con esto. Los pasos que nosotros sugerimos que cada patrono haga con estas licencias son los siguientes. Uno es que publique o envíe el póster. El póster se los enviamos, tienen que poner en un sitio visible y yo sugiero que no solamente lo pongan en un sitio visible, sino que también lo envíen por correo electrónico. ¿Okay? 2, aclare cuáles son los empleados que deben trabajar, ¿verdad? Que básicamente, y esto indirectamente lo que estamos diciendo, en otras palabras, que están abiertos para el trabajo, ¿no? Porque esto aplica a negocios que están abiertos, que están operando, donde tú como patrono le solicitas a tus empleados que, como están operando, trabajen. Un ejemplo de eso es nuestra oficina en OSI. Básicamente, todos nuestros empleados están trabajando remotamente, pues nosotros como patrono estamos diciendo, ustedes tienen trabajo, repórtense a trabajar, sea físicamente o remotamente, en nuestro caso todos estamos remotos, pero la idea es que ustedes tienen que aclarar a sus empleados la expectativa, ¿verdad? Se supone que trabajen. Después que aclaren las horas de trabajo, espere a que un empleado solicite la compensación de estas dos licencias porque no puede trabajar. En otras palabras, usted dice hay trabajo y el empleado le dice, mira, yo no puedo trabajar por una de estas 6 razones. Y esa solicitud de compensación, el documento del licenciado Quintana, que con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar, aclara que debe ser por escrito, ¿verdad? Que sea una solicitud del empleado, que debe incluir el nombre, las fechas que está solicitando el empleado, la declaración de la razón, o sea, cuál es la razón de las 6 razones por las cuales está solicitando esta licencia, y una declaración escrita del empleado diciendo por la razón que estoy explicando en el punto anterior, no puedo trabajar ni siquiera de forma remota desde mi casa. ¿Okay? Así que es importante que sea iniciativa del empleado, que se lo solicite por escrito y que aclare estas cosas. En el punto 3 de la presentación también hablo sobre cierta evidencia que se supone que el empleado le provea a usted para usted poder evaluar si el empleado literalmente pues cualifica para una de estas causas. Por ejemplo, si el empleado le dice que su causa es que tiene un menor de 18 años que vive en su casa y que no tiene escuela, pues se supone que el empleado provee el seguro social, la edad, la escuela, ese tipo de información. Eso está todo en el documento del licenciado Quintana. ¿Okay? Les comento todo esto porque nosotros creamos estos earning codes desde abril 1 cuando salió la ley y demás, y hay muchos patronos que lo están usando
sin haber hecho la debida evaluación y sin haber consultado con el abogado. Y entonces pues están usando esos earning codes y que tienen unas implicaciones que vamos a ver más adelante, y si los usan mal, pues eso trastoca un montón de cosas. Así que lo primero que tenemos que hacer es revisar estos pasos para seguirlos y asegurarnos que estamos en orden para entonces usar esos earning codes. Así que primero enviamos el poster, después aclaramos qué empleados son los que tienen que trabajar, después esperamos que el empleado nos diga que no puede trabajar por una de las 6 razones, y después el patrono evalúa si va a conceder esas licencias o no, porque hay unas razones por las cuales el patrono puede denegar esa solicitud. Y es importante esto otra vez de los empleados que deben trabajar, porque si son empleados que no tienen trabajo, porque tenías 10 empleados y solamente tienes trabajo para 3 y los otros 7 no les estás diciendo que trabajen, pues esos 7 no cualifican. O sea, estos son los empleados que sí se supone que estén trabajando, ¿ok? No por falta de trabajo se puede solicitar esta licencia. O sea, es gente que se supone que esté trabajando, que por una de estas razones no puede trabajar. El patrono entonces en el paso 4 evalúa la solicitud y decide si la concede o no. En otras palabras, si la concede, pues quiere decir que le va a pagar esas 2 semanas de sick, que le va a pagar esas hasta 10 semanas adicionales de family si es que aplica, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y aquí es que aclaramos que, por ejemplo, las primeras 3 causas son específicas del empleado. O sea, el empleado literalmente tiene que tener la enfermedad y por lo tanto tiene que traer su certificado, o donde él vive es una cuarentena, y si tiene que entonces uno verificar la dirección que él vive y dónde sacó que tiene una cuarentena. No porque el negocio esté cerrado quiere decir que él cualifica para esta licencia. Así que lo primero que hay que evaluar es que esto es empleado por empleado, que deben consultar con su abogado laboral. Y cuando pongo aquí que si es por la razón 5, pues aquí es que viene el tema de los 50 empleados que hemos hablado en otras conferencias. Vamos otra vez. La razón 5 es la que habla de que el empleado no puede trabajar porque tiene un dependiente, de menos de 18 años que vive con él y que no tiene escuela y por lo tanto tiene que cuidar de este menor de 18 años. Pues si esa es la razón que está pidiendo el empleado, ¿verdad? Si es la razón 5, pues el patrono tiene la potestad de denegarlo siempre y cuando tenga menos de 50 empleados y por una de 3 razones que existen. Una de las razones principales es que si le paga este dinero a este empleado, o sea, si el gobierno si se lo paga, pues lo pondría en una situación precaria, ¿verdad? Al punto de la quiebra, por decirlo así. Y por lo tanto, pues esa es una de las razones. Hay otra razón que es, mira, el empleado es demasiado importante para nosotros, y así que él simplemente no se puede ausentar. Si él se ausenta, yo necesito buscar otro. Y por lo tanto, pues también se la puede denegar por esa razón. Y ahí la tercera es, no recuerdo la tercera, pero está en el memo del licenciado Quintana. La primera es la más importante, que es la que habla sobre la situación financiera del negocio, que es la que hemos hablado en las otras charlas. Así que, recapitulando esta parte, el patrono, cuando evalúa la solicitud del empleado, tiene que evaluar la causa que el empleado le está diciendo y la evidencia que sometió, consultar con el abogado, y si la razón es la razón 5, entonces es que el patrono puede ver si no tiene que pagar esta licencia por tener menos de 50 empleados, siempre y cuando pueda documentarse de que cumple con una de las 3 razones que ya la ley establece. ¿Okay? Así que asumiendo que la conclusión fue que sí, que ese empleado sí cualifica por una de estas razones, y sí el abogado le dijo que sí, y no es por la razón 5 y hay que pagar esta licencia, pues entonces nos solicita por escrito la activación de los earning codes. Ahora mismo todo el mundo lo tiene activado. Esto probablemente lo cambiemos mañana porque hemos visto que mucha gente lo está usando. Esto crea esto dispara unos temas, y básicamente si lo usan mal, pues muchas otras cosas pudiesen salir mal. Asumiendo que sí les aplica y que sí deben pagar bajo estos códigos, pues entonces el próximo paso es pagar utilizando estos códigos. Un ejemplo de los cambios que se hacen en esta configuración de estos códigos es que la aportación patronal del Seguro Social, que es 6.2%, esa aportación patronal no aplica a estos earning codes. Por lo tanto, si cogen estos earning codes y utilizan estos earning codes cuando no les aplica, pues ya el sistema automáticamente va a hacer unos cálculos erróneos y entonces podemos estar tener notificaciones después y demás. Así que por ahora lo importante es que sigan estos pasos,
que se aseguren que si tienen que pagar a través de estos earning codes, porque la ley los obliga, pues entonces usen entonces los earning codes que hemos diseñado en el sistema. Y al final de eso, pues les recordamos que si utilizan esos earning codes, pues al final del camino el IRS le va a devolver, ya sea mediante crédito o reembolso, eso que pagaron bajo estas licencias. Por lo tanto, lo más importante de nosotros como patronos cuando hablamos de estos temas es pagar bajo estas licencias, pagando bien para que nos devuelvan ese dinero, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos pagándole a empleados que necesitábamos, que le habíamos pedido que vinieran a trabajar, que no vinieron a trabajar. Por lo tanto, el gobierno está diciendo, aunque no vengan a trabajar, yo te los voy a pagar, ya sea mediante crédito del IRS o reembolso en la trimestral cuando se la prepare. ¿Okay? Así que decidimos sentarnos un momentito y documentar un poquito mejor este tema, porque todavía hay mucha duda, están usando los earning codes no de la forma adecuada, y nada, sugerimos estos pasos y el que sea que le llegue un empleado, o sea, por ahora lo que tenemos que preocuparnos es por publicar el póster o hacerlo llegar, aclarar a los empleados cuáles son sus turnos de trabajo, y usted tiene que llegar hasta el punto 2. Si llega algún empleado y le dice, yo no puedo cumplir con mi turno de trabajo y yo sé que existe una ley y aquí la cita de la ley federal y una de estas 6 razones y demás, entonces nos preocupamos y hacemos todos los demás pasos. ¿Sí? Mientras eso no pase, no usen esos earning codes. Hay 3 earning codes para el tema de utilizarlos correctamente y hay un video que explica cómo utilizarlos. Vamos a los programas de los préstamos y aquí también vamos a estar un ratito. Existen 2 programas principales de los fondos federales, el Paycheck Protection Program, que es el que muchos de nosotros estamos gestionando, y el tema del Disaster Loan. El Paycheck Protection Program llega hasta $10 millones, su interés es 1% y puede ser perdonable. Y básicamente la mayoría de lo que vamos a estar hablando ahora es de ese cálculo de cómo es que nos perdonan ese préstamo. Ya el otro préstamo del Disaster Loan lo hemos hablado y simplemente lo vamos a hablar un poquitito más adelante, pero no vamos a profundizar mucho. Este es ese otro préstamo, el de Disaster Loan. Es bien sencillo. Yo entré a la página hoy de nuevo y todavía no están aceptando nuevas solicitudes. En lo que dice el website de que sí aprobaron fondos adicionales, fueron el viernes pasado, y que lo que están haciendo es sacando las solicitudes que ya habían recibido hasta ese momento, pero que no están recibiendo todavía solicitudes adicionales. Así que por ahora lo que está en queue, ¿verdad? Que son gente que ya había comenzado el trámite, esos son los que están atendiendo con los fondos federales adicionales que aprobaron el viernes pasado. Recordamos que este adelanto que se solicitaba de los $10 mil, pues ahora está limitado a $1,000 por empleado al momento de solicitar el préstamo. Que yo sepa, más nadie le han llegado los $10 mil después de la aprobación, así que esto no ha cambiado. Si usted solicitó el préstamo y su número era 33,016 para atrás, o sea, más temprano que eso, si usted solicitó este dinero antes del 30 de marzo, se supone que ya lo haya cobrado. Y si su numerito llega al 36, pues todavía ese número no ha cobrado. En este caso nosotros somos el 51 y no nos ha llegado. Aquí es que hablamos de que todavía está todo first come, first serve en el tema de los 10 mil y del adelanto. Vamos al Paycheck Protection Program. Esto lo hemos hablado a saciedad en los últimos seminarios, así que voy a hablar bien poquito de él, pero básicamente nos prestan 2 veces y medio nuestro costo promedio de nómina y se tramita a través de un banco local. Lo bonito de este préstamo, por decirlo así, es que hay un proceso por el cual ese préstamo te lo pueden condonar, te lo pueden perdonar. Y ese es el enfoque de este minutito que vamos a hablar ahora, porque tenemos muchos clientes llamándonos, pues ahora con las dudas, ya me dieron el dinero, ¿ahora qué hago? ¿Cómo más seguro de que me perdonan el préstamo de forma completa? Les recordamos que el viernes pasado fue que aprobaron los fondos adicionales y que este lunes a las 10 de la mañana fue que ya los bancos locales pudieron comenzar a someter nuevos casos al SBA y me consta que tenemos muchos clientes que ya se los aprobaron y están en proceso de cierre, así que eso está funcionando. Traté de conseguir la cantidad por la cual íbamos al día de hoy y no está disponible por internet, o por lo menos yo no lo encontré, para saber cuántos fondos quedan, ¿verdad? Cuánto está comprometido hasta ahora de los fondos adicionales y no lo logré conseguir. La otra vez se acabó el dinero en 2 semanas,
pues asumimos que esta vez que ya la gente está preparada, pues se va a acabar esta semana o a principios de la próxima. Haciendo esa investigación, encontré en la página de SBA estos documentos, ¿verdad? Que son simplemente preguntas y respuestas comunes que ellos han recibido del programa como tal. Y Joan, al finalizar esta presentación, se los va a hacer llegar porque muchas de las cosas que nos están preguntando salen en estos documentos. De lo más que nos han preguntado, vamos a llegar ya mismito allí, sepan que como parte del proceso los bancos están solicitando el payroll register más cercano a 2/15, ¿ok? A febrero 15 de este año, y ya vamos a ver por qué. Eso tiene que ver con el tema de la condonación de la deuda. Así que para pedir el préstamo, pues uno está llenando la solicitud, llenando la tabla, cada banco preparó una tabla distinta, sometiendo cierta evidencia que el banco te puede pedir para justificar o validar que esa tabla está correcta y que la solicitud está bien. Y ya yo automáticamente estaba enviando el payroll register de la fecha más cercana al 2/15, porque los bancos lo estaban pidiendo, y ahora vamos a ver por qué. Esta es la solicitud, estas son las fórmulas, esto lo hemos visto en las otras presentaciones. Estas son dos preguntas bien comunes que me han hecho y quiero entonces parar aquí un momentito para aclararlo. Mucha gente me pregunta que si el dinero que se recibió de este programa, si se puede utilizar para pagar empleados, licencias de enfermedad, licencias de maternidad, ese tipo de cosas. Y la contestación es que sí, que sí. Lo importante es que le paguen a los empleados. Si se lo caguen a vacaciones de enfermedad son otros 20 pesos, pero lo importante es que le paguen a los empleados. Esto lo habíamos aclarado correctamente en conversaciones anteriores. Lo importante es que no sean los COVID sick y los COVID, eso es lo que aclara un poquito más adelante. Recuerden que las licencias de enfermedad y médico familiar que hablamos ahorita, donde le íbamos a estar pagando a los empleados sin que ellos vinieran a trabajar, el gobierno federal nos los va a reembolsar, ya sea mediante crédito o reducciones de pago futuro. Por lo tanto, como estos préstamos también se supone que no los perdonen, pues no podemos tener el double whammy, ¿okay? No podemos pedirle que por un lado nos den crédito y por otro lado que le paguemos con los chavos de ellos y a la misma vez que no nos perdonen. ¿Okay? Así que, pero sí pueden, si no tienen esas licencias, pues no, pueden utilizar ese dinero para pagar vacaciones, enfermedad, ese tipo de cosas, siempre y cuando no sean los earning codes de COVID sick y COVID family que vimos ahorita. La otra pregunta más común que he recibido es ¿cuándo comienzan las 8 semanas? Las 8 semanas comienzan cuando usted vea ese depósito en su cuenta de banco, punto. No hay más nada. No es cuando se lo aprobó el banco, ni cuando nada. Es cuando usted busca su estado de banco. Si el estado de banco dice que fue en abril 24, pues desde abril 24 empiezan a contar las 8 semanas. Con el tema de cómo nos condonan la deuda, vamos a hablar aquí un poco sobre lo que sí sabemos y lo que no sabemos. Y después entonces vamos a entrar en la fórmula un poquito porque hay mucha duda todavía. Yo busqué y busqué y busqué, y lo que hay es mucha teorías de oficinas de CPA, de oficinas de abogados, pero no hay una posición oficial en la página de SBA que aclare algún tipo de fórmula o algún tipo de Excel donde podamos plug in los números y que nos dé exactamente cómo es que se va a calcular esto. Así que aquí lo que vamos a hablar es de la teoría y pues nada, tenemos bastante claro cómo es que se hace el cálculo, pero estas cosas probablemente pueden cambiar. ¿Qué se sabe? Bueno, que el cálculo comienza, las nóminas que se pagaron desde el día que te depositaron el dinero en tu cuenta de banco, que el patrono tiene que solicitar la condonación, ¿verdad? Que no es automático, que al momento de solicitar esa condonación hay que someter cierta evidencia y alguien tiene que certificar que esa evidencia está correcta y que el cálculo se hizo correcto. El alguien todavía no se sabe y la evidencia, pues simplemente la documentación que tenemos es que es eso mismo, que hay que someter la evidencia de los costos de nómina. Entendemos que la evidencia puede ser los payroll registers que pueden salir de nuestro sistema también y la misma trimestral que se radica, que se utilizó para probarle a ellos que el costo promedio de nómina, pues esas mismas trimestrales se pudiesen utilizar para este mismo propósito. Y sepa que las trimestrales de ustedes dentro del Chavo cuadran perfectamente bien con los payroll registers que se hacen. El banco por ley tiene que contestarle si le van a condonar la deuda dentro de 60 días de que usted solicitó ese forgiveness. ¿Okay? También sabemos que esa condonación de deuda va a estar reducida si pasan una de dos cosas. Si tienes menos empleados y si le pagas menos a los mismos empleados. ¿Okay? Vamos a ver cómo es que eso se calcula.
Así que básicamente el propósito, y siempre es importante entender el propósito de esta ley para poder concluir algunas cosas cuando no hay contestaciones, por decirlo de esa forma, no las encontramos escritas, pues el propósito es que mantengamos la misma cantidad de empleados y que les paguemos lo mismo que le estamos pagando antes. Pues si no cumplimos con ese propósito, pues ellos pudiesen ajustarnos la cantidad del préstamo que nos van a perdonar. Siempre sabiendo que pues lo que no nos perdonen, pues podemos siempre convertir eso en un préstamo a largo plazo y pagarlo a 1%. También sabemos que la cantidad de la condonación está limitada, o sea, la cantidad de los gastos que no se incurren en nómina o gastos relacionados a nómina está limitada a un 25%. Eso estamos claros y eso está escrito por todos lados. ¿Qué no sabemos? Pues lo primero que no sabemos es cómo exactamente se calcula lo que es un full-time equivalent employee. Básicamente, si es un promedio por hora, si es eso no lo hemos encontrado por ningún lado. Sepa usted que si usted tenía 6 empleados antes del problema y ahora mismo tiene 6 empleados, pues obviamente tiene la misma cantidad de empleados. Así que mi posición en estos momentos es, y vamos a ver que esto es una fórmula ya mismo, que lo importante es que calculemos en estos momentos, ¿verdad? Que no tenemos una definición de lo que es un full-time equivalent employee, que calculemos para el numerador y el denominador basado en la misma fórmula, por decirlo así. Si consideramos que nuestros full-time employees son los que trabajan 8 horas diarias, o se supone que trabajan 8 horas diarias, y los part-time pues simplemente se calculan como, pues si es un part-time que usualmente trabaja 20 horas a la semana, pues eso es un 0.5, por decirlo así. Pero lo importante es que si asumimos ese tipo de postura, pues que cuando hagamos el cálculo del antes y después, pues usemos la misma matemática, la misma fórmula. ¿Okay? No está claro quién es el que emite el certificado y si hay alguna forma para solicitarlo. Si la hay, no existe, no nos han compartido todavía. No está claro algunas cosas sobre los gastos incurridos, porque ¿verdad? Tenemos gastos de renta, gastos de luz, gastos, pues, por ejemplo, a mí me puede llegar una factura de la luz, pero yo no necesariamente pagarla ahora. No sabemos si en realidad tienes que pagarlo para poder literalmente que entre en la ecuación, o si simplemente con incurrirlo, pues ya tienes derecho a que se te condone esa porción del préstamo. Eso está todavía por verse. Tampoco está del todo claro el punto 4, que es si va a ser tributable para Puerto Rico. ¿Verdad? En Puerto Rico, como regla general, cualquier préstamo que a usted le condonen, pues literalmente se convierte en ingreso tributable para usted en su planilla. Si usted debía $1 millón en su edificio y el banco de repente se lo condona y le dice ahora me debes 200, pues le perdonaron 800,000 pesos. Y cualquiera es feliz, ¿verdad? Si le condonan una deuda. Pues por lo tanto, para Hacienda eso es tributable. A nivel federal, eso está súper claro que no es tributable, pero a nivel estatal, pues no está tan claro y cada estado tiene que hacer su legislación para eximirlo de tributación. Nuestros colegas, yo he hecho webinars con otros colegas y todos entendemos que obviamente hay una actitud y una disposición de pasar legislación para que este tipo de préstamo, de condonación del préstamo no sea tributable, pero habría que legislarlo y sí que estamos en espera de legislación para que nos confirmen que eso sea así. Tampoco estamos claros con los DBA, con los que están por servicios profesionales. Los servicios profesionales no están incorporados y básicamente ellos reciben un ingreso y tienen unos gastos y lo que sobra es de ellos, ese es su ingreso. Y ese es el número que se utiliza para solicitar el préstamo del PPP. Pero no es, eso no se le paga a nadie, simplemente es lo que a ti te sobró. Tú recibiste 100, pagaste 80, te sobraron 20, pues te ganaste 20 y eso es lo que se consideró como nómina, pero eso no se le paga a nadie, simplemente es lo que te sobra. Pues ¿cómo se va a probar eso? Pues no sabemos todavía. Y lo otro que no se está claro todavía tampoco es cómo se va a documentar si te pagaron el adelanto de los $10,000 que hablamos ahorita del otro préstamo, cómo se va a documentar para que no te limiten la condonación del préstamo, porque actualmente lo que dicen los documentos es que si ya te regalaron dinero por un lado, ¿verdad? Si te adelantaron los $10,000 por un lado, pues esos $10,000 se le va a reducir a la cantidad que te van a condonar de este préstamo, porque ya te lo regalaron por otro lado, no te lo van a regalar por dos lados. Pero como hemos hablado en otros webinars, nuestra posición es que siempre y cuando lo hayas gastado en otra cosa, que no sea en lo que gastaste el dinero del PPP, pues no deberías tener problema. Este documento también se lo puedo hacer llegar, esto es lo más sencillo que he encontrado, porque tengo que ser honesto, está bastante complicadito para explicar este tema.
Lo primero es que hay que gastar el dinero que nos dieron. Si no lo gastaron, el 75% de nómina y el 25% de los gastos que no sean nómina que ellos establecieron que se podían gastar, ¿verdad? Intereses del negocio, rentas, utilidades, etcétera. Pues si no lo gastaste completo en esas 8 semanas, pues ya sabes que hay un pedacito de ese préstamo que no te van a condonar porque simplemente no lo gastaste completo. ¿Okay? Esa es la primera prueba. La segunda prueba es el tema de que tienes que tener o tienes que mantener la misma cantidad de empleados que tenías antes. Y eso se hace calculando un por ciento, ¿verdad? Imaginémonos que teníamos 6 empleados antes y ahora tenemos 6 empleados, pues 6 sobre 6 da 1, 100%, y por lo tanto el 100% del préstamo que te dieron pudiese ser condonado siempre y cuando lo hayas gastado completo. ¿Okay? Así que esa es la dinámica de esta fórmula que es una división, un denominador, un numerador y un denominador. Básicamente lo que te están diciendo es calcula tu promedio de empleado de full-time equivalence durante las próximas 8 semanas, ese es tu numerador, y tu denominador, tu base, vas a poder escoger entre dos cosas, ¿okay? La que mejor te convenga. Así que tu numerador es cuántos empleados pagaste full time en las próximas 8 semanas. Ya, acuérdense, cuando se hacen estos cálculos ya pasaron las 8 semanas. Aquí estamos preparándonos para asegurarnos de que maximizamos la condonación del préstamo. Así que esto es lo que tenemos que saber para asegurarnos que en las próximas 8 semanas hacemos estas cosas para que no nos limiten la condonación. Así que al final del camino vamos a hacer esta fórmula y vamos a decir, en el numerador vamos a poner la cantidad de empleados que pagamos promedio durante esas 8 semanas y en el denominador una de dos cosas. O el promedio de los empleados que teníamos antes de la crisis, o sea, de enero 1 del 2020 a febrero 29 del 2020. Si durante enero y febrero tenías 10 empleados y después de la crisis y después de que te dieron el préstamo, sigues teniendo 10 empleados, pues tú divides 10 entre 10, te da 100% y no tienes ningún problema, no te van a ajustar la condonación. Ahora bien, tienes una opción que es que mires el periodo de febrero 15 a junio 30 del año pasado. ¿Okay? Así que básicamente te están diciendo, mira, lo puedes comparar con dos cosas. O los 2 meses que estaban justo antes de que entramos en todo este problema, o el mismo periodo del año pasado, el que más te convenga. Obviamente, el que más te va a convenir es cuando tenías los menos empleados, ¿verdad? Porque este es el denominador. Así que mientras más chiquito el denominador, más por ciento te va a dar por definición matemática. Así que lo primero que hay que hacer es tener en mente, a propósito de hoy, lo primero que tienen que tener en mente es que tenemos que tener la misma cantidad de empleados que teníamos antes. Y antes se define como el periodo, los 2 meses justo antes de la crisis, ¿verdad? De enero y febrero de este año 2020, o si no nos conviene, podemos usar el periodo de febrero 15 del 2019 a junio 30 del 2019, que ya eso pasó, ya eso podemos validarlo, ¿ok? Como regla general, pues ya saben, tenemos que tener las mismas cantidades de empleados, porque si teníamos, si pagamos 2 empleados y antes teníamos 10, pues el 80% de la condonación pudiese afectar el cálculo. Y vamos a ver ya mismo cómo eso se calcula. Lo otro que hay que evaluar y es la sumatoria de dos. O sea, si te portaste mal por aquí y te portaste mal por aquí, pues coges un doble cantazo. Y cuando hablamos de un doble cantazo es que tienes 2 ajustes a la cantidad máxima que te pudiesen condonar. ¿Okay? Pues básicamente lo que pide esta otra parte de acá es que usted ponga literalmente los empleados que pagó durante esas 8 semanas. Y cuando hablamos de esas 8 semanas, son los empleados que cobraron en promedio anual menos de $100,000. O sea, que cobraron menos de 8,333. O sea, son los que cualifican para este otro ajuste a la condonación. Y básicamente lo que se hace es que uno compara lo que le pagabas antes con lo que le pagaste durante estas 8 semanas. ¿Okay? Y si esa compensación que le pagaste en las próximas 8 semanas es menor por más de un 25%,
pues entonces ya el IRS tiene problema, el SBA tiene problema. Es decir, que si antes le pagabas 10,000 mensual, 10,000 es un mal número porque los 100,000 se pasan, que sé yo qué raro, pero para tener el número redondo, si le pagabas 10,000 y ahora durante estas 8 semanas le pagaste menos de 7,500, pues va a tener un ajuste. ¿Okay? En ese ejemplo, si le pagaste 7,000, pues ¿cuánto es el exceso de la disminución del 25%? Pues los $500, ¿verdad? Porque el 75% de los 10,000 era 7,500 y le pagaste a razón de 7,000, pues esos 500, ese exceso de la disminución del 25% es lo que también se va a considerar para el ajuste de la condonación de la deuda. Por ahora, lo importante es saber que hay un ajuste por cantidad de empleados y que hay un ajuste por la compensación que le vamos a pagar durante estas 8 semanas si es que le pagamos menos que lo que le pagábamos antes. Antes se define como los 2 meses estos que vimos ahora, enero y febrero, hasta febrero 15, por eso es que nos pedían las nóminas de febrero 15 para poder siempre cuantificar o mirar eso. Y sí que por lo tanto, en nuestro modus operandi, ¿verdad? Los que queremos que nos condonen todo, pues sepamos que tenemos que por lo menos pagarle el 75% de lo que le pagamos antes. También hay unas cláusulas que dicen que si para junio 30 ustedes recuperaron los empleados, ¿verdad? Si ya tienen los full-time equivalent para junio 30 y si ya tú les subiste la compensación a los empleados que se la habías bajado y habías hecho catch-up, pues entonces no te van a hacer estos dos ajustes. ¿Okay? Así que la intención, volvemos a la intención de esto es que te quedes con los empleados y que le pagues lo mismo que le pagabas antes. ¿Okay? Pues si para propósitos de 8 semanas no llegaste a lo que tú querías, pero antes de junio 30 llegaste, pues puede ser que sí te condonen la totalidad del préstamo. ¿Okay? Aquí es que habla sobre la compensación y la reducción desde febrero 15, que fue los números que nos pidieron para los préstamos, hasta abril 16. Esa es la base que uno usa para comparar para la cantidad de los empleados y para la compensación. Yo sé que es súper confuso, yo sé que van a tener que ver el video varias veces, pero eso es lo que hay por ahora y haremos una fórmula matemática. Aquí ya empezamos a hacer una tablita en Excel para básicamente calcular esto. Esto se lo vamos a hacer llegar también, quizás no con esta presentación, quizás lo hacemos para la semana que viene, porque todavía hay muchas cosas confusas y queremos aclarar un poquito mejor el tema. Pero aquí básicamente lo que aclara es, uno, que tienes que gastar todo el dinero que recibiste. Dos, que no más del 75%, del 25% sea para los otros costos cualificados. Es decir, si te gastaste en renta el 30%, pues ya automáticamente el 5% va a estar descualificado. O sea, lo máximo que te van a condonar es hasta el 25% del total del préstamo para esas otras cosas. Y después de eso es que vienen los otros dos ajustes, que son el tema de si tienes menos empleados o si les pagaste menos a los mismos empleados. ¿Okay? Ese es el orden lógico. Y si una de esas dos te lastima, por decirlo así, pues sepas que tienes hasta junio 30 para hacer catch-up. Para saber cómo vamos, ¿verdad? Siempre pueden sacar el payroll register del sistema nuestro. Esto es un cliente que nosotros tenemos que tiene su nómina semanal. Pues ya él puede coger la nómina de la semana pasada después de que le depositaron el préstamo y ya puede ver los total earnings para tener ya una idea de cómo van a terminar las últimas 8 semanas. ¿Okay? Así que sepa que usted mismo puede coger, entrar a payroll, report, check register, buscar el summary report y donde dice total earning, pues ese es el número que usted puede utilizar para poder proyectar cómo va la cosa. Puede coger la nómina tal hasta las 8 nóminas completas y sumar en la cantidad para saber si se gastó el dinero completo o no. Ojo, es solamente la compensación del earning como tal, no son los taxes, hay unos que entran, pero son misceláneos. Y sepa que dentro de total earnings en nuestro sistema, eso incluye cualquier otro earning code que tengamos ahí adentro, como gastos reembolsados, y otro tipo de gasto que no es tributable. Por eso le estoy poniendo aquí que tiene que siempre ver los earnings, porque solamente vamos a computar o va a entrar en el cálculo los que son tributables. Un ejemplo de eso es el COVID, como hablamos ahorita, no cualifica. Si pagamos por licencia de COVID, lo van a tener como un earning code aquí, pero eso no cualifica para el cálculo de la condonación. ¿Okay? Seguro que traté de explicarles un poquito más para atrás.
Hasta aquí mi parte. Les prometo que la semana que viene vamos a ir derecho, a menos que no haya pasado algo más importante, al tema otra vez del Forgiveness of Debt, porque sé que fui rápido. Por ahora, lo importante es entender que necesitan tener la misma cantidad de empleados que tenían antes del problema, ¿verdad? En enero y febrero, y que si eso no les conviene, que podemos usar el mismo periodo del año pasado. Y que debemos pagarle más o menos la misma cantidad de lo que le pagamos antes, que si le pagamos 75% o menos, pues entonces también pudiese afectar la cantidad que nos van a perdonar. Y lo otro es que obviamente tenemos que gastar el dinero, 75% en nómina y 25% en lo otro, y que tenemos que gastarlo todo. Hasta aquí mi parte, porque quiero, y me disculpo, me atrasé bastante en mi sección, así que pues quizás tenemos que darle un poquito más de minutos en la parte de preguntas y respuestas. Los dejo entonces con el equipo de Synergy, que nos van entonces a estar hablando sobre el crédito por retención de empleo. Recuerden que es uno o el otro. Ellos van a hablar sobre una posibilidad de que se puedan pedir ambos, pero por ahora es uno o el otro. Así que es importante en esta charla hablar sobre esto, porque los que no hayan logrado el préstamo PPP, pues pueden, como quiera, solicitar este beneficio, y nuestros amigos de Synergy nos van a explicar pues todos los detalles de este otro beneficio. Muchas gracias. Les pido un chililín de paciencia. Lo que estamos tratando de resolver al principio de la charla era precisamente cómo ellos se iban a conectar. Así que vamos a ver cómo lograron hacerlo. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, buenas tardes, habla Rodrigo Maces. Hemos tenido un poco de retos hoy con la tecnología, pero esperemos que en la medida en que vayamos de alguna manera utilizando más estos vehículos, pues podamos vencer esos retos. Me pareció muy interesante toda la explicación que se desarrolló en cuanto al préstamo. Y me parece importante destacar, ¿verdad?, la diferencia entre el préstamo y el crédito. El crédito contributivo, ¿verdad?, como cualquier medida contributiva, es una medida de desarrollo económico. Típicamente nosotros hemos ido interpretando a través del tiempo que la cosa contributiva es un regaño, es un castigo, ¿verdad?, que nos hace contribuir, nos hace compartir lo que de alguna forma uno realiza en ingresos o en herencia con el gobierno. Y realmente la base económica de las contribuciones es provocar desarrollo económico y no detenerlo. En ese contexto, el objetivo del crédito es distinto al objetivo del préstamo. El objetivo del crédito es provocar que el patrono, que el empleador, pueda desarrollar un proyecto de empleo basado en este estímulo. Un proyecto de empleo que en efecto acogida el costo de tener gente, de tener personal empleado durante un cierre, durante una situación que ciertamente pues desconocemos cómo finalmente vaya a terminar, al tiempo que provoca también que se empleen nuevos compañeros precisamente apoyados en este tipo de estímulos. En el caso del préstamo, como también dijeron el personal de Anchavo, en el caso del préstamo todavía hay muchas áreas que no están definidas. Yo me dejo llevar por un principio claro. La intención legislativa de este proyecto, que tiene que ver con el préstamo, la intención legislativa es que el préstamo lo tome aquella empresa que al no tomarlo pudiese no haber sobrevivido este espacio de tiempo, esta crisis. Ya el secretario del Tesoro se ha expresado en cuanto a que van a auditar todo el que haya tomado más de 2 millones, precisamente porque ya están viendo que muchas de las empresas que están tomando el préstamo lo están haciendo como un elemento de negocio, no como un elemento de sobrevivencia. Y en ese contexto,
en la medida en que vayamos, ¿verdad?, vaya pasando y vaya madurando el tiempo, es muy probable que se le vayan adjudicando otras trabas que de alguna forma puedan perjudicar no solamente el que no se condone, sino pudiesen entrar otros elementos en la evaluación y otros elementos en el proceso. De hecho, a mí me preocupa muchísimo el que toma el préstamo basado en que lo va a gastar en nómina, no por el %, porque si usted saca el %, pues 2.5 de nóminas y costos fijos necesarios, pues el 75% es nómina, o tiene que gastar en 2 meses, pues más o menos la cosa cuaja. Pero usted no sabe qué va a pasar cuando el cierre, el lockdown acabe. Usted no sabe si usted va a poder mantener su fuerza laboral o va a tener que reducirla dramáticamente o va a tener que aumentarla, porque usted no sabe qué va a pasar con su negocio. Así que aquí hay unos elementos que son ciertamente de mucho cuidado, y a todo el que a mí se me acerca, pues yo le aconsejo que en efecto el préstamo tiene la ventaja de que es en la medida en que está disponible, tiene lo inmediato y puede ayudar mucho, pero mi recomendación es que lo tome aquella empresa que sin ese préstamo no pudiese sobrevivir. Dicho eso, vuelvo a preguntar si me están escuchando bien. Beatriz, si me puedes confirmar si me están escuchando bien. Sí, se está escuchando bien. Porque entonces quiero también, antes de yo pasar un poco a explicar lo que es el crédito, me gustaría que nuestro invitado especial, que es el licenciado Pablo Roca, nos dé un poco de orientación en cuanto al ecosistema actual político-económico en que estamos, ¿verdad?, desarrollando todo esto, y nos dé un poquito de la inteligencia que él pues acumula todos los días de una forma o de otra en estos particulares. Así que Luis, si nos puedes hablar, pues te lo agradezco. Tenemos dificultades con la comunicación, ¿verdad?, de parte de Luis Rodrigo. Sí, por lo que veo, pues, de nuevo, es que hemos tenido ciertos retos hoy con la tecnología, así que, de nuevo, esperemos que en las próximas semanas podamos atenderlo de una forma efectiva y el próximo webinario, pues, todos podamos compartir de una manera clara y diáfana. Yendo al crédito, el crédito es un instrumento, como dije hace un ratito, para que el patrono pueda mantener su fuerza laboral y pueda ampliarla, y de hecho se extiende su aplicabilidad hasta diciembre 31 en la medida en que ocurra una de dos cosas: o que se mantenga el lockdown, se mantenga, ¿verdad?, la reducción de labor, la reducción de la actividad económica ordenada por el gobierno, o que aún no manteniéndose, aún cuando la reducción de la actividad económica ya se elimine y se abra por completo la actividad en los próximos meses, su negocio no alcance el 80% de lo que era su ingreso bruto en el mes contemporáneo al año anterior. O sea, la legislación contempla o que el gobierno haya tenido que continuar manteniendo un cierre, o que aún cuando hubiese abierto, su negocio no haya podido, ¿verdad?, lograr balancear sus ingresos a un nivel igual, ¿verdad?, al 80%. Así que, mientras eso no ocurra, usted puede tener derecho a solicitar este crédito, y de nuevo, esto empezó en marzo 13 y se extiende hasta diciembre 31. La ventaja, una de las muchas ventajas del crédito es que usted va a ir tomándolo según aplica la nómina, y usted va a poder descontar de hasta $5,000 de los primeros 10,000 que usted le pague al empleado en nómina. Así que en la medida en que usted va pagándole a X empleado, ¿verdad?, usted va en las mismas trimestrales solicitando a través de las empresas que le manejen esta operación, ojalá que seamos nosotros en Synergy, usted va solicitando este crédito. De nuevo, esta solicitud se hace en una forma especial, y lo que ocurre es que usted solicita el crédito, usted retiene la parte
que usted le tuviera que pagar al gobierno federal en seguro social o en cualquier contribución que usted como empresa le tenga que enviar al gobierno federal, usted retira esa parte y la diferencia el gobierno se la envía. Me explico. Vamos a suponer que, por ejemplo, la empresa X en el trimestre Y, en el trimestre que termina en marzo 30, tiene en sus nóminas, ¿verdad?, una posibilidad de poder reclamar $10,000. Y en esas mismas nóminas tiene una deuda, una cuenta por pagar al Seguro Social de $1,000. Bueno, pues usted lo que ocurre es que cuando usted solicita, usted les cuenta los $1,000 y el gobierno federal le va a enviar un cheque de $9,000. Así que la mecánica es con el gobierno federal, no entra Hacienda, esto es directo con el IRS. Y hay un compromiso de ser expedito en todo el formateo de estos recibos y de estos pagos. Así que esto es nómina por trimestre por trimestre, nómina por nómina, es un consecutivo, es una función recurrente que se va a estar haciendo entre la empresa, en este caso Synergy, y el cliente, y se lleva toda una dinámica hasta que o llegue el periodo en que ya no puede el patrono solicitar el crédito, o llegue el momento en donde ya ese empleado o sus empleados todos acumularon el tope, que son $10,000. Así que ya pues, en ese caso, ya usted pudo reclamar la mitad de esos $10,000, que son $5,000, y ya usted no pudiese reclamar más nada de ese empleado. Ahora, si usted sigue empleando, y aquí pues tiene un poco la modalidad de desarrollo económico, porque usted puede emplear empleos nuevos que usted no tuvo, no tenía antes de la pandemia, ¿verdad?, antes de la crisis, y usted va a poder reclamar ese crédito. Así que aquí no estamos limitados a la nómina anterior, aquí no estamos limitados a un periodo de tiempo y a gastar el dinero en un propósito X o Y. Aquí usted puede reclamar los empleos que usted ha mantenido, ¿verdad?, todos aquellos empleos que cualifican, y después vamos a hablar en un ratito de qué empleos cualifican y cuáles empleos que tienen unas restricciones o cuáles no cualifican. Pero el caso es que aquí usted va a estar reclamando nómina a nómina, trimestre a trimestre, hasta diciembre 31 o hasta que ocurran una de las dos cosas que yo mencioné hace un ratito, que termine el cierre o que su empresa, cuando termine el cierre, haya logrado, ¿verdad?, nivelar su ingreso bruto, su capacidad de ingreso bruto a un 80%. Así que el caso del crédito puede ser inclusive mucho más amplio que el préstamo, porque atiende un tema de desarrollo económico, atiende un tema real. Usted no está especulando sobre la cantidad de empleos que usted va a tener, ¿verdad?, sino que usted está actuando sobre la que tuvo, usted está actuando sobre los hechos. Otra de las ventajas que entendemos que tiene el crédito es que el dinero usted no tiene que gastarlo si no quiere, y no tiene que gastarlo en una actividad específica. Usted, por ejemplo, puede invertirlo en una necesidad que tiene el negocio, más allá de nómina, o más allá de las utilidades principales, ¿verdad?, o necesarias de la empresa. Así que también hay mucha más flexibilidad y no hay ningún tipo de atadura o compromiso de devolver nada, porque esto es un grano. Así que en este contexto, este vehículo no tiene el riesgo de convertirse en un préstamo, no tiene el riesgo de la especulación, porque de nuevo, usted no sabe cuántos empleados usted va a tener cuando esta cosa termine. Dios permita que tenga muchos más de lo que tiene ahora, pero usted no sabe. Si usted, por la razón que sea de negocio, tiene que reducir su nómina, usted va a enfrentar entonces una situación, ¿verdad?, un reto en cuanto al préstamo. En el caso del crédito, todo esto se hace mucho más flexible porque, de nuevo, y me remonto a mi explicación o a mi comentario al comienzo de la charla, los créditos contributivos tienen la característica de que son elementos para el desarrollo económico. Así que en esa dirección en que va este producto, básicamente las empresas se dividen en cuanto a su cantidad de empleados. Si usted tiene menos de
si de nuevo estamos en un cierre o usted ha perdido, no estando en un cierre, estamos en la pandemia, usted ha perdido más del 50% de su ingreso bruto, bien, pues usted cualifica para poder requerir o solicitar los empleados que tienen menos de 100, los empleados hacia abajo, de 100 hacia abajo, los $5,000 de cada 10,000 que pagó en nómina, ¿verdad? Si usted tiene más de 100 empleados, entonces entra una consideración adicional en donde los empleos tienen que ser empleos no rindiendo el servicio que típicamente rinde. Y ya ahí hay unas definiciones que están complicadas y que se están haciendo en el camino. Recuerden, hago un paréntesis, en este momento recuerden que típicamente una legislación que tiene que ver con contribuciones se prepara en la legislatura o en el Congreso y luego se hace un reglamento que demora meses. En este caso, dada la pandemia, dado que es un virus y una crisis a nivel del planeta, la legislación sale en semanas y todavía estamos aprendiendo lo que sería o lo que va a ser elementos fundamentales de reglamentar la actividad del recibo del dinero y de su erogación. Así que aquí todavía, por lo particular y lo extraordinario de la situación, aquí todavía vamos a estar aprendiendo mientras vamos caminando. Así que cuando hablamos de la particularidad de qué cosas rendir servicios o no, eso está definiéndose día a día y va a poder cambiar en las próximas semanas. Vamos a tener una orientación un poco más clara, una definición un poco más concisa, pero entendemos que va a ser lo más flexible posible. Cuando usted llega al próximo tier, al próximo nivel, ¿verdad? Que son las empresas que tienen más de 500 empleados, empresas que no pueden coger el préstamo a menos que cumplan con la exclusión, que básicamente la exclusión está basada en las empresas que tienen que ver con el segmento de hospitalidad, ¿verdad? De hoteles, restaurantes, etcétera. A menos que usted esté en ese renglón. Si usted no está en ese renglón, todo lo que sea 500 o más, ¿verdad? Usted no puede coger el préstamo y por tanto está sencillamente limitado a coger el crédito por empleo. Le aplica exactamente lo mismo que mencioné hace un ratito en cuanto a que le aplica en todo empleado que usted no esté utilizando en la forma en que típicamente el empleado labora y se está rindiendo unos rendimientos marginales que no son los que típicamente rinden. De nuevo, en lo que es la dimensión de más de 100 y más de 500, es importante pasar por todo el proceso técnico al cual nosotros sometemos las aplicaciones en nuestras oficinas en Carolina del Sur, en donde se adjudican todas estas controversias dependiendo de cada negocio, dependiendo de cada empleado, y ciertamente al final pues se le ofrece al prospecto o al cliente, se le ofrece una conclusión de todo lo que nosotros entendemos que es su cartera de beneficios y lo que es correcto para poder reclamar sin que luego haya ningún tipo de problema de haber una auditoría o de haber una supervisión en la mecánica del proceso o en la función de toda esta gestión. Así que esto más o menos es así, digo más o menos es así porque de nuevo estamos ajustando a través del camino, ¿verdad? Pero las cosas principales son las siguientes. Si menos de 100 empleos, prácticamente todos los empleos cualifican. Usted puede solicitar hasta $5,000, que viene siendo el 50% de los primeros 10,000 en nómina. Bien, no solamente aplica al empleo actual, sino que aplica al empleo prospectivo, porque en efecto esto es una herramienta para desarrollo económico. En más de 100, la empresa que tenga más de 100 empleados, ahí entonces empieza una definición en cuanto a qué empleados están o no rindiendo servicios de forma ordinaria o de forma extraordinaria, y eso es una definición que Synergy estaría haciendo para ustedes, observando y siguiendo las normas que estén poco a poco definiendo el Departamento del Tesoro, ¿verdad?
que está regulando toda esta madeja del paquete de estímulos. Luego entonces llegamos a más de 500 que aplica igual que al más de 100. Básicamente son los empleados que no están rindiendo sus funciones en la forma ordinaria en que las rendían, y hay que evaluar, ¿verdad?, hasta dónde llega el daño y hasta dónde es justificable el acoginamiento del crédito. De nuevo, de manera prospectiva, los que van entrando sí van recibiendo el beneficio de la mitad del sueldo hasta $10,000, o sea, los $5,000. Otra vez menciono, no hay una limitación, no hay una definición, ni hay una regla en cuanto a que el dinero hay que gastarlo en un periodo de tiempo. No hay una regla tampoco en cuanto a que hay que gastarlo en una actividad específica. Bien, puede ser nómina o puede ser cualquier necesidad que tenga el negocio, un sistema nuevo de computación, un proyecto de mercadeo, invertir en research and development. O sea, aquí no hay una limitación en cuanto al uso, y de nuevo, no es un préstamo y no va a estar sujeto a las auditorías que debe estar sujeta el préstamo que hemos estado mencionando. Así que básicamente, y no quiero tomar mucho más tiempo porque sé que empezamos tarde, son las 5:20, básicamente este es el crédito por empleo, este es el vehículo que ha preparado el gobierno federal para atender a aquellos que no necesitan el dinero para sobrevivir. Pues entonces está este otro vehículo que es para coordinarlos en el camino, darles la posibilidad no solamente de alguna forma atender lo que ya se pagó, sino atender el desarrollo económico de la empresa, y obviamente pues llevarlos hasta diciembre 31, que es cuando finalmente está terminándose el paquete, si no ocurrió una de las dos circunstancias que ya mencionaron en varias ocasiones, que haya finalizado el cierre, o que la empresa haya llegado al 80% del ingreso bruto al cual estaba de alguna manera acostumbrado antes de la pandemia. Yo he mencionado, y voy a aclarar esto porque sé que he mencionado dos tipos de por ciento. Una cosa es el 50%, que es el porciento que se utiliza para definir cuándo la empresa puede acogerse al crédito si no hay un cierre. Hay estados en donde no ha habido un cierre ordenado por el gobierno y por tanto en esos casos no aplica el primer término porque no hay cierre. Por tanto, ahí sí aplica el que la compañía, aún no habiendo un cierre, ha perdido más del 50% de sus ingresos. El 80% aplica, ¿verdad? Aplica cuando ya la compañía cualificó. Cuando ya la compañía cualifica porque perdió el 50% de sus ingresos y empieza a coger el crédito, no los deja de coger hasta que la compañía entonces logra equilibrar su cartera de ingresos y llega al 80%. Así que el 50 es de partida, el 80 es al final, ¿no? Ya es el cierre de lo que son las facilidades del crédito, pero básicamente es un paquete, un estímulo bastante sencillo, compuesto de una manera bastante simple, en donde está el gran problema, en donde está el gran reto, es en toda la gestión de trabajar semana por semana, empleado por empleado, empresa por empresa, razón por razón, de todo lo que tiene que ver con las cualificaciones, todo lo que tiene que ver con la definición del beneficio y su sometimiento a la llave. Así que básicamente es un estímulo sencillo, un estímulo definido de una manera bastante clara. Hay unas áreas donde hay unos vacíos, ¿verdad?, que básicamente está en la definición de lo que es los empleos que no están desarrollándose de manera ordinaria. Esa área es una área que hay que
trabajar con mucho cuidado y que sí allí le presta mucha atención y le adjudica mucho celo para llegar a una definición que sea la correcta, sin dejar de obtener el mayor beneficio para el cliente, pero sin exponerlo a ningún tipo de señalamiento. Así que, en una forma resumida, esto es lo que nosotros estamos promoviendo para ayudar a las empresas en Puerto Rico a que puedan continuar su proyecto, ¿verdad?, de negocio dentro de toda esta situación. Ahora pues dejo a Pablo para que él pues nos diga qué es lo que continúa, si vamos a abrir esa pregunta y respuesta, o cómo vamos a desarrollar la agenda de aquí en adelante. Muchas gracias. Agradecemos, ¿verdad?, la oportunidad que Alchavo.com acaba de dar a la compañía Synergy Partners. Queremos notificarle que Synergy Partners es una compañía que está laborando actualmente en Puerto Rico, lleva más de 2 años establecida en Puerto Rico y estuvimos mano a mano con los patronos puertorriqueños durante el proceso de Huracán María, ayudándolos a poder recibir los reembolsos federales que habían disponibles. Vamos a estar semana tras semana dando información detallada y relacionada a todo lo que en este momento compete a reembolsos federales como tal. Lo que vamos a estar dialogando e informando va a ser la diferencia de un préstamo, ¿verdad?, a través de SBA versus un reembolso federal y cómo los patronos van a poder beneficiarse a raíz de esto. Abrimos este momento, ¿verdad?, a preguntas. Si desean realizar una pregunta en este momento, estamos disponibles para poder contestarla. Rodrigo, esto ni se cola por acá, solamente para repasar y estar todos claros. Yo sé que tú lo mencionaste en la presentación, pero para repasarlo y confirmarlo. O sea, el tema del 50% y la reducción de facturación es aparte al tema de que te mandaron a cerrar el negocio. O sea, si por orden ejecutiva el negocio se afectó, ¿verdad?, y se redujeron sus horas de trabajo y demás y se cerró de alguna manera u otra, ya por esa razón ya cualificas para solicitar el crédito. Sí, definitivamente. O sea, en Puerto Rico en este momento todo el mundo cualifica porque hay un cierre ordenado por el gobierno. Así que en este momento, y hasta que no se ordene una apertura total, porque no es que se flexibilice el cierre, lo que estamos viendo es que hay una gran probabilidad de que la próxima semana se empiecen a abrir una serie de sectores como es construcción, observando los protocolos y desarrollando pues una cautela enorme en la operación de lo que se vaya abriendo, y entonces hay que monitorear a ver qué ocurre con estas aperturas, si en efecto la apertura no crea un repunte y podemos seguir abriendo otros sectores, pues pudiésemos tener una, ¿verdad?, conclusión del cierre posiblemente en julio o en agosto, pero mientras que haya un cierre, estamos cualificados bajo esa justificación. Entonces, una vez los negocios cualifican para el crédito, simplemente porque hay un CR ahora mismo mandatario, los empleados, lo que se le paga a los empleados de aquí hasta qué fecha. Yo sé que mencionaste el diciembre 31, pero a veces recibimos muchas preguntas que a veces nos dicen, bueno, pero es hasta que decreten el que se puedan abrir los negocios de nuevo, o hasta que yo recupere mis ventas, hasta qué fecha es que una vez cualificaste, ya sabemos que todos cualificamos, esos salarios que se empiezan a pagar desde la fecha de marzo 26 o la fecha que comienza el beneficio del crédito, ¿hasta qué fecha es que se identifican esos salarios para entonces reclamar el crédito mediante las disminuciones en los pagos a la IARES o la forma 7200? Tú vas a poder reclamar el crédito, se va a poder reclamar el crédito hasta que cada empleado llegue al tope de los $10,000 en nómina, porque ese es el tope. Es el 50% de cada $10,000 pagados por cada empleado, ¿verdad? O hasta
que el gobierno cancele el cierre, ¿verdad? Que entonces ya el primer elemento colapsa porque ya no hay un cierre y tendríamos entonces que evaluar si aún no habiendo un cierre el negocio no ha podido todavía llegar al 80% de los ingresos del mes similar del año pasado. De no ocurrir una de las dos cosas, esto continúa, ¿verdad? Hasta diciembre 31. Recuerda que yo puedo haber pagado y completado el crédito en muchos empleados, pero si mi negocio está desarrollando actividades que requieren emplear, pues esos empleos nuevos siguen hasta diciembre 31 o hasta que se acumulan los primeros $10,000 en nómina. Y es lo intenso del proceso, porque esto va a requerir un matrimonio entre Synergy y la empresa cliente de aquí en adelante hasta que esto venza o hasta que se extienda, porque en la medida en que la economía de Estados Unidos no reaccione de una manera robusta a todos estos estímulos, estoy seguro que el Congreso va a tener que seguir viabilizando estos paquetes para propósitos de atender la necesidad de la economía. Okay, pero asumiendo, ¿verdad?, hipotéticamente que a junio 30 ya está todo abierto, por decirlo así, que ya levantaron todos los cierres y demás. De julio 1 en adelante hasta diciembre 31 por ahora, sí cualifican esos salarios que se sigan pagando, el 50% hasta los 10,000, etcétera, siempre y cuando las ventas no hayan llegado hasta el 80% del año equivalente al año anterior. Eso bruto no ha llegado al 80%, correcto. Correcto. Ok. O sea que ahí, es para todos estar claro, ¿no? O sea que ya todo el mundo cualifica. La definición es ingreso bruto, no venta. O sea que son todos los ingresos de la compañía tienen que ir hasta que no lleguen al 80%. Venta y cualquier otro ingreso que tenga. Perfecto. Ok, yo creo que estamos bastante claros. Las preguntas que se recibieron a través del chat, yo fui contestándolas una a una. Me quedan 2 o 3. Lo que hacemos es que yo entonces sigo contestándolas por acá. Han preguntado sobre si se puede solicitar el PPP y los créditos. Por ahora entendemos que no, que es uno o el otro. Y sí que por eso es que siempre es importante hacer la evaluación de cuál es el que más le conviene al patrono por sus distintas particularidades, según hemos hablado en otros webinars. Me están preguntando también cómo es que se reclama ese crédito. Según hemos hablado en otros webinars, pues se reclama de varias formas. Hay una que es en reducciones a los pagos futuros que se le hacen al IRS, ¿verdad? De esos pagos que nosotros hacemos con cada nómina o mensualmente o trimestralmente, pues se van reduciendo para uno recuperar ese dinero y que en vez de enviárselo al IRS, pues nos quedamos con nosotros en nuestras cuentas de banco. Y también existe una forma que es la 7200, que la hemos visto también en los otros webinars, que básicamente, pues si no son suficientes, o sea, si el crédito al que se suma 50,000 y los pagos que dejamos de hacer suman 30, por decir algo, pues esos otros 20 que tenemos derecho, pues lo podemos solicitar a través de esa forma 7200. O sea que sí ya existen los mecanismos para recuperar estos créditos, ya sea mediante pagos futuros a la IRS que no se hagan o mediante adelantos de pagos futuros utilizando la forma 7200. Nosotros como comenzamos hablando, hemos llegado a un acuerdo con Synergy, así que la información que Synergy va a necesitar para gestionar estos créditos con el IRS a nombre de ustedes, pues va a ser relativamente sencillo proveerlo y trabajaremos en equipo para que obviamente pues sea algo bastante transparente para cada uno. Nosotros trabajamos con ellos cuando vino el huracán María y la experiencia fue muy positiva. Hubo casos que ya se habían gestionado y nosotros somos uno de ellos. Y cuando hicimos el acuerdo con Synergy, ellos vinieron, evaluaron nuestra información y lograron obtener más dinero todavía del que nosotros habíamos solicitado originalmente. Y así que pues por eso con esa buena experiencia que tuvimos, pues nos acercamos nuevamente cuando surgió este tema y por eso es que hemos llegado a este acuerdo y esperamos que los que vayan a solicitar el crédito, pues si quieren hacerlo con ellos, pues que así lo hagan, porque la experiencia ha sido muy buena hasta ahora. Rodrigo, muchas gracias por tu participación. Una pena que el licenciado no pudo estar
por los problemas técnicos y demás, pero aquí estamos. Si él gusta venir el jueves que viene o el de arriba, pues aquí con mucho gusto. Siempre es un placer tenerlos a ambos y les deseo mucho éxito en estas gestiones y pues nada, seguimos todos para adelante. Pues sin más detalles, les damos las gracias a todos los participantes. Veo aquí en el chat que me quedan como 3 o 4 preguntas. Lo que voy a hacer es que entonces las contesto a través del chat. Para que entonces pues, demos por culminado el webinar. Ya saben que Joan entonces mañana les envía el video, la presentación y demás. Y que nada, cualquier cosita que se les quedó pendiente, con mucho gusto nos escriben y en la medida que sea posible, pues les contestamos lo antes posible. A veces lamentablemente contestamos que no sabemos, porque pues, muchas veces nadie sabe. Pero por lo menos, como siempre he dicho, lo importante es saber lo que no sabemos también para entonces poder prepararnos. Y digo, bueno, pues no sabemos, pero si es A, pues hacemos esto, si es B, hacemos esto otro, y si es C, pues hacemos esta otra cosa. Y de esa manera, pues nos vamos preparando. Que tengan todos una linda tarde y nada, que vaya todo bien y hablamos entonces el jueves que viene. Muchas gracias a todos.